La tarde de hoy le damos la bienvenida a Natalie Morillo Solórzano, ella es asambleísta provincial por Pichincha por ADN. Natalie, buenas tardes, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Radio I99 y su programa Diálogo de la Tarde. Wendy, buenas tardes, gracias por la invitación, buenas tardes a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a esta hora a través de todas las plataformas de I99. Y también saludamos a nuestros compañeros, está Salomé en las redes sociales y Patricio en la parte operativa. Natalie, y hablando de estrés, ¿cómo va el estrés en la Asamblea Nacional? Vi unas declaraciones de Valentina Centeno, justamente de la bancada de ADN, dando cuenta de las, diría yo, entre comillas, verdaderas intenciones del tema de la dolarización, que, bueno, pues no obtuvo la aceptación por parte de algunos asambleístas. Coméntenos un poco cómo se dio este tema y cuál es la lectura que le da ADN a aquello. Gracias, Wendy. Bueno, no creo que es de asombrarnos, de admirarnos la astucia con la que trata de actuar siempre la Revolución Ciudadana. Sabemos que son unos manipuladores y tramposos. Ese ha sido su deber ser desde siempre, incluso desde que estuvieron en el poder. Y intentaron armar una comisión ocasional a su medida, a su conveniencia. Por eso se quedaron solos, ya que pretendían, Wendy, implantar o pretenden, ese es su afán, implantar una moneda electrónica de pago, pero sin respaldo. Planean acabar, como ya lo ha dicho el candidato a vicepresidente de esa contienda electoral, plantean acabar las reservas internacionales, porque todo lo que ellos hacen siempre es calculado, siempre es para poder ganar votos, porque no les interesa, ahora más que nunca no les interesa la estabilidad económica del país, lo que les interesa ahorita es el poder para poder regresar y ejecutar sus venganzas personales, como ya lo ha dicho su líder máximo que está prófugo en Bélgica. A mí se me llamó mucho la atención el tema de la preocupación por el tema de la dolarización. ¿Desde dónde salió esta idea? ¿Desde cuándo surgió? Porque si hubiera sido así, perdóneme, desde que arrancó esta Asamblea Nacional se hubiera propuesto aquello y no a estas instancias y aportas una segunda vuelta electoral. Así es, esta es una propuesta que está desde el 2021. En el 2022 ya pasó a la Asamblea Nacional. Ahora ellos quieren salir como a daliles y decir que defienden la dolarización porque saben que son cuestionados por este tema y señalan que ellos están defendiendo y por eso con voluntad política de la presidenta de la Asamblea, que es de la Revolución Ciudadana, se está tratando este tema. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo han hecho los meses anteriores desde que ella ya, octubre, que ella es presidenta de la Asamblea Nacional? Ahora que están en campaña, Wendy, dicen que no van a desdolarizar, pero si revisamos la historia, nos vamos a dar cuenta que es falso. El propio Correa ha atacado la dolarización desde el inicio, no solamente aquí, sino también en otros países. Su equipo económico ha escrito artículos como sobre cómo se puede salir de la dolarización sin morir en el intento. Así que no nos vengan a querer ver la cara a todos los ecuatorianos, porque los ecuatorianos ya se quitaron las vendas de los ojos y saben cómo operan. Incluso, Wendy, en la campaña pasada, intentaron lanzar el Ecuadólar, no sé si usted recordará, que es justamente una moneda digital paralela que habría sido el primer paso para la desdolarización. Han seguido promoviendo el dinero electrónico que es administrado o sería administrado por el Banco Central y esto afectaría directamente el dinero de los ecuatorianos porque no tendría un respaldo. Sería un duro golpe, un golpe mortal a la estabilidad económica del país. Pero es evidente que a ellos esto no les interesa, no les interesa que el Ecuador salga de las crisis en donde se encuentra. Ya lo hemos visto, incluso la comisión ocasional que está tratando la reforma al artículo 5 de la Constitución sobre las bases militares extranjeras, tenía que haber sido tratado el primer debate en el Pleno el 28 de diciembre del año anterior. Han pasado 2 meses y no ha existido la voluntad política por parte de la Revolución Ciudadana para tratar. Lo vemos clarito. El tema del dinero electrónico, lo que menciona Natalie, me parece de locos, porque esto significaría que el pueblo ecuatoriano, la gente que trabaja todos los días por tener, por pagar sus cuentas, por tener comida en su mesa, etcétera, etcétera, no va a tener dinero
en sus bolsillos. No va a tener el Sin dinero en duda. sus bolsillos para poder adquirir lo que quiera, como lo quiera, cuando lo quiera y a la hora que quiera. O sea, va a estar limitado con este tipo de transacción o de modalidad de dinero electrónico. Y aquellos que no trabajan, aquellos que no tienen ingresos, ¿cómo harían? O sea, yo no creo que se les ponga plata en una cuenta, en este caso de ser administrada, como usted lo menciona, por el Banco Central, que a propósito también hemos visto cuando le han dicho, no, es que necesitamos esta plata, cógela para acá. Nosotros la necesitamos más y agarra la plata nomás porque es del Banco del Estado. No sé, por ahí yo creo que va el tema. Sí, sin duda, Wendy, estas son patadas de ahogados porque saben que se ven perdidos justamente ante este tema que ha sido muy cuestionado por la ciudadanía. Porque si realmente quisieran proteger el dólar, lo que debería estar en la Constitución no solo es el reconocimiento como moneda oficial, Ujú. como ya lo han dicho varios expertos en la materia económica, que esto incluso es un tema tercermundista, sino más bien la prohibición absoluta de la emisión monetaria. Esa sería la única garantía real de estabilidad. Es que Pero la nosotros no historia ya ha emitimos los demostrado que la dólares. dolarización no se blinda con estos discursos políticos, Wendy. Nosotros no emitimos dólares. O sea, nosotros no hacemos los billetes, perdónenme. O sea, es cuestión de sentido común. Si las personas, el pueblo no se Exacto. da cuenta de ese tipo de cosas, estamos más perdidos que perros en procesión, perdónenme la expresión. Pero es que es así, nosotros no emitimos dólares. Nosotros tenemos los ingresos de dólar de las exportaciones y todo el tema. Sí, tenemos una moneda que es prestada, pero de alguna manera tenemos que protegerla también y mantenernos dolarizados, que es lo que nos ha ayudado de alguna manera en ser más vistosos para el resto del mundo. Pero si tuviéramos nuestra propia moneda a estas alturas del partido y como está el mundo, estuviéramos, ni existiéramos en el mapa. Así es, sabemos que su intención es llevarnos a ser un Venezuela. La Socialismo. Revolución Ciudadana sabe que la dolarización les juega en contra y por eso justo ahora, en plena campaña, intentan maquillar con una reforma constitucional que no cambia nada. Si vuelven, la destruirán y harán lo que han predicado por 15 años, debilitar el dólar. La estabilidad del país no se blinda en papeles, Wendy, sino con políticas económicas responsables, como lo está haciendo el presidente de la República, Daniel Noboa. Y a eso vamos, y nos seguiremos oponiendo siempre y cuando sigan queriendo ellos meterle la mano a todos. Ya metieron la mano en la justicia, metieron la mano en instituciones de seguridad. Quieren seguir, quieren volver justamente para eso, para poder llegar al poder nuevamente y seguir como lo hacían antes. A ellos, lamentablemente, a la Revolución Ciudadana, no les importan las urgencias que tiene el Ecuador. Lo único que a ellos les importa es recuperar el poder que tanto añoran. Natalie, ¿nos recuerda, asesor, de quién fue el candidato a la vicepresidencia por la candidata Luisa González? Bueno, él trabajó incluso en la época de ellos. Él era del Banco Central, Sí, estoy siendo un poco director, si mal irónica. no recuerdo. Asesor de quién más fue. O sea, Claro, por de ahí. todos los que son de la Revolución Ciudadana. Incluso ayer se hacía el que no sabía dónde estaba lo que él había dicho, que no estaba de acuerdo con el dólar, cuando fue desmentido por nuestro colega de la bancada, Adrián Castro, quien le hacía un recuerdo dónde Lo vi, exactamente Adrián. estaban los Correcto. documentos. Exactamente. La verdad es que todos o sea, no está escondido de cómo está la economía en Venezuela. Y por algo los venezolanos de locos no se van a otros países a sufrir, a pasar hambre, a pasar necesidades, porque en su país la están viviendo así. Y nosotros pretender estar como ellos no es crítica hacia Venezuela como a los venezolanos como tal. Es penoso lo que les está pasando, pero no queremos estar así. De eso se trata, de que en nuestra asamblea realmente estén vigilando y viendo las cosas que le beneficiarían al Ecuador y no que lo hundirían. Entonces estas cosas sí nos dejan un poco desestabilizados y decimos, a ver, ¿qué es lo que realmente pretenden? Ese es el cuestionamiento que nos hacemos todos. Natalie, no quiero monopolizar esta entrevista. También me acompaña Michelle Maffei. Bueno, con ella me imagino que tratarán el tema de la cooperación internacional, que también es otro tema que está en debate en la Asamblea Nacional y que tiene
tiene a aquellas personas que también están en contra de que haya bases militares o que haya cooperación internacional. Pedían a gritos que queremos seguridad y ahora que se hace la propuesta se hacen para atrás. Esa es otra cosa que no entendemos. Michelle, por favor, bienvenida, adelante. No, muchísimas gracias. Yo evidentemente tengo varias preguntas para nuestra panelista y yo quisiera más que todo primero enfocar la pregunta, Natalie, muchísimas gracias por tu tiempo también. Nuevamente en el proceso de dolarización, evidentemente hay varios asambleístas de RC en el momento que están hablando de la dolarización y el hecho que Revolución Ciudadana nunca ha manifestado el querer desdolarizar el país. No obstante, es evidente que es un partido que bien o mal apoya el gobierno de Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro, debido a la consistente impresión de bolívares venezolanos, él ha generado un tipo de dolarización informal, el hecho que las personas en Venezuela prefieren utilizar dólares en lugar de bolívares, porque para tener $5 necesitas básicamente un quintal de bolívares porque no sirven los bolívares. Y básicamente, y esto lo voy a leer de la BBC, que fue un artículo del 2021 que mencionaba que ante el flujo de la creciente operación en dólares, los bancos comenzaron a ofrecer las llamadas cuentas custodias. ¿Para qué? Para que las personas puedan empezar a depositar inclusive en bancos venezolanos el dólar de Estados Unidos, es decir, la moneda que en el Ecuador nosotros tenemos, y Maduro lo ha dejado hacer porque evidentemente él ha mencionado que el bolívar en el momento no funciona y que no representa en sí una moneda fuerte en comparación al dólar. Ahora, ¿por qué las personas, tú crees, o por qué simplemente la ciudadanía no menciona al movimiento Revolución Ciudadana que básicamente esta propuesta de mantener el dólar es simplemente una cuestión no que de verdad se alinea a sus ideales, sino que es una propuesta electorera? Porque todos los países del siglo XXI como tal, lo que normalmente hacen es imprimir dólares, creando una inflación. Ahora, ¿por qué no hablan las cosas? Y también ustedes, Natalie, como en la posición que están, de decirles que eso ideológicamente no concuerda con los asambleístas de RC. O sea, básicamente les están mintiendo a la gente en la cara. Sí, sin duda, nosotros ya lo hemos manifestado. Michelle, gracias por la pregunta. Buenas tardes. Lo que hoy día les hemos evidenciado y les hemos desenmascarado es que lo que ellos buscan no es apoyar al dólar como moneda oficial, porque esto es una pantomima. Lo que ellos buscan plantear es una moneda alternativa al dólar. Por eso es que les dijimos, el país ya no quiere más mentiras, y nosotros como bancada oficialista, como Acción Democrática Nacional, en línea de nuestro líder que es Daniel Noboa, no estamos de acuerdo y vamos siempre a desenmascararles, porque este proyecto de enmienda que justamente fue presentado por la Revolución Ciudadana es una jugarreta más para plantear debajo de la mesa, como ellos están acostumbrados, una moneda alternativa al dólar. Y justo ahora que estamos en campaña, dicen que no van a desdolarizar, pero la intención de ellos es generar esta moneda alternativa, que lo único que va a llevarnos es a una desestabilización económica más intensa de la que ya tenemos. Clara muestra de ello es que en los países, el resto de países se da cuenta. Por eso vea después de los resultados del 9 de febrero, cómo subió otra vez el riesgo país, después de que varios años ha bajado en un porcentaje que no había estado en los últimos años. Y esto lo ha conseguido el presidente Daniel Noboa porque justamente tiene políticas claras en el tema de la dolarización, en el tema del fortalecimiento económico, ha asegurado la liquidez y la estabilidad del país. Y eso ha sido claro para los países que nos están observando. Natalie, yo le tengo ahora sí otra pregunta, pues dos preguntas, pero lo voy a hacer en una, por el honor al tiempo. Quisiera hablar un poquito de la cooperación internacional que el presidente Daniel Noboa quiere traer aquí al Ecuador, porque hay un poquito de, se podría decir, de vacíos de información. La cooperación internacional lo quieren hacer en términos de poner una base,
quieren traerlo netamente en fuerzas militares, quieren traer fuerzas policiales especiales. ¿Cuál es un poco, se podría decir, la información que nos podrían dar? Porque una cuestión es traer militares aquí, otra cuestión es traer, por ejemplo, policías, otra cuestión es netamente traer a la DEA, que es parte del FBI, otra cuestión es poner nuevamente una base militar en territorio ecuatoriano, y al mismo tiempo, ¿cuál sería posiblemente el país o los países que nosotros estaríamos apuntalando a que vengan para fomentar y robustecer nuestra fuerza contra el combate al crimen organizado? Bueno, creo que lo principal aquí es, Michelle, dejar claras dos cosas. La una, el tema de la cooperación internacional, la cual se pidió a inicios de esta semana que la Asamblea Nacional resuelva el apoyo a que tengamos cooperación internacional en materia de seguridad para el país. Este es un tema netamente político, es evidenciarle al resto del mundo que al menos en esto existe una política responsable en el Ecuador, que al menos en esto estamos unidos para combatir, para luchar contra el crimen organizado transnacional que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Y el otro tema sobre las bases militares extranjeras, que es totalmente diferente, este es el que le estamos tratando en la Asamblea y que el presidente de la República precisamente envió la solicitud, fue aprobada por la Corte Constitucional para poder reformar el artículo 5 de la Constitución sobre las bases militares extranjeras. Como lo decía Wendy hace un momento, luego de 2 meses de espera para tratar el primer debate de un tema tan importante para el país, la presidenta de la Asamblea, que es de la Revolución Ciudadana, puso recién hoy en la agenda del Pleno el debate para poder empezar con este tema para que el Ecuador pueda contar con bases militares extranjeras. Pero es lamentable que una reforma clave para fortalecer la seguridad del país dependa de la voluntad de este grupo y no de las urgencias que tiene el Ecuador, que tienen los ciudadanos, que lo han dicho a diario. Poco les interesa el sufrimiento de la gente, Michelle. Están concentrados en este momento en su estrategia electoral para poder volver al poder. Por eso es importante poderles recordar las palabras que dijeron antes de ayer las Fuerzas Armadas, y me voy a permitir leerlo. Una de ellas, un fragmento. El enemigo al que nos enfrentamos no tiene honor, no respeta la verdad, no conoce justicia. Son hombres sin patria, traidores, que han vendido su alma por el dinero sucio del narcotráfico y la corrupción. Eso es lo que nosotros ya no queremos, que nuestras Fuerzas Armadas sientan estas necesidades de poder expresar mediante un comunicado para poder abrirle los ojos a estos políticos de siempre, a esta vieja política que tanto daño le ha hecho al país. Por eso nosotros hemos sido firmes como bancada de ADN, lo hemos advertido una y otra vez, lo hemos dicho en el Pleno, que la violencia que está azotando al país no es casualidad. Esta es la consecuencia directa de la ideologización de la seguridad. Recordemos quiénes expulsaron a base militar de Manta. ¿Y qué era la base militar de Manta? Era un centro estratégico que respaldaba la lucha contra el narcotráfico. Y al dejar ir, al mandar a la base militar de Manta, lo que hicieron fue debilitar la defensa del Ecuador. Ahora, 16 años después, nosotros estamos pagando las consecuencias de este tema. Por eso mismo, respondiéndole a su pregunta, nosotros necesitamos más allá de acuerdos bilaterales de capacitación, que son los que se van a realizar por medio de la cooperación internacional y que se están realizando. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer por medio de las bases militares extranjeras es vigilar y capturar a terroristas, a los delincuentes de alto perfil, a los lavadores de dinero. Eso es lo que estamos demandando en este momento. Necesitamos disuadir focalizadamente y ampliar las capacidades estratégicas que actualmente son necesarias para nuestras Fuerzas Armadas y para nuestra Policía Nacional. Totalmente, Natalie. Muchísimas gracias, y también hay que recordar, y no lo has mencionado, pero yo creo que es momento de recordarlo, de que otro gran ejemplo es que una política, un partido como tal, tuvo también a Carlos Pollitt, que fue como tal el Contralor General del Estado entre el 2007 y el 2017 y lavó activos en Estados Unidos. Entonces eso es muy importante también recordar, y muchísimas gracias, Natalie. Gracias, Michelle. Natalie,
Agradecerle, pero no sin antes preguntarle rápidamente, ¿le sorprende la renuncia de Marcela Holguín? No, es ideal, más bien creo que es lo más loable si es que una persona ya no se siente a gusto o ve que realmente se le está fallando al país, dar un paso al costado y ella ya no fue candidata a la reelección para este periodo, así que más bien es loable su actitud y que se haya hecho al costado si no estaba de acuerdo con la ideología de la bancada en la que se encontraba. Esto quiere decir que ella ya no va a ser asambleísta, es decir, renuncia a ser asambleísta por el partido o renuncia a la asamblea como asambleísta como tal y no va más. Va Ella, su sucesor, ¿quién ella es? renunció, ella renunció a ser asambleísta, es decir, que ahora quien se principaliza Es su suplente. es su suplente. Ok, ok. En esa duda estábamos todos y qué bueno que nos aclara, porque a veces se suscitan interpretaciones de cómo se pueden dar las cosas y no es así, ¿no? Si ya renuncia como asambleísta como tal, entonces quiere decir que se principaliza justamente su suplente. Gracias, Natalie Morillo Solórzano, por haber estado con nosotros, asambleísta por ADN en la Asamblea Nacional. Son las 5 de la tarde con 56 minutos. Vamos a abrir el espacio